Ante tu presencia estamos, Padre. Tú eres grande. Tú eres poderoso. Extiende esa mano poderosa, Padre, sobre este pueblo. Y yo en tu nombre, Padre, encomiendo la vida de esta congregación, de este cuerpo de Cristo. Y pido, Señor, que seas tú ministrando la vida de cada uno de tus hijos. Te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema muy hermoso. El tema es el nacimiento de Jesús. Texto bíblico, Lucas 1:26 al 38. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: al sexto mes, dice, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Amén. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Gloria a Dios. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Amén. Entonces María dijo: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Gloria a Dios. Tenemos, hermanos, una promesa muy hermosa en la cual el Hijo de Dios tiene el conocimiento del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el relato que hemos leído en nuestro Evangelio de Lucas, encontramos cómo el ángel se le apareció a María y le dio las buenas nuevas sobre el milagro de haber concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Amén. En ese momento, Dios conocía el corazón de aquella hembra que iba a aceptar a ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ella no dijo: no lo hago, sino que dijo: he aquí su sierva, hágase con ella lo que Dios le parecía hacer. Un corazón dispuesto al servicio de Dios. Amén. María fue un vaso escogido para el propósito eterno del Señor. Sí, amén. En cuanto el Evangelio de Mateo
nos da un relato similar, pero es con la aparición del ángel a José. Es así como encontramos los dos relatos de cómo María y José reciben la visita del ángel enviado por Dios en diferentes ocasiones. Amén. O sea, no recibe la visión solamente la Virgen María, sino que también la recibe José, porque él era el padre, no biológico, pero él tenía que responder por el niño. Amén. En el momento que nosotros leemos las Sagradas Escrituras, sabemos que nuestro Señor Jesucristo proviene o su origen es divino, Amén. es santo. Gloria a Dios. No hay pecado en él, porque María concibe el embarazo siendo una virgen. Amén. Es donde él tiene la oportunidad y el poder de Dios de nacer sin pecado. Gloria al El Señor. texto sagrado que nos dice al respecto de lo que es el nacimiento del Señor. Amén. Lo acabamos de leer y dice que es santo o divino por el origen, que no es deseo de hombre ni de carne, sino la voluntad de nuestro Amén. Dios. Gloria al amén. Señor. En el momento que nosotros llegamos a entender el propósito de Dios con la Virgen María, también logramos entender que así como María, como vaso escogido, llega el momento en que en el pueblo hay una confusión, porque muchos dicen, ella siempre fue virgen, ella no se casó con José. Usted tiene el relato bíblico y dice que él no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Sí, amén. Amén. Después ella se casa y tienen familia. Era virgen hasta el momento que pare a su hijo llamado Jesús, Amén. a nuestro Dios. Gloria a De Dios. ahí ella es una mujer normal, un vaso escogido de Dios. Sí, amén. Sí, amén. Muchas veces las enseñanzas, las malas enseñanzas o la confusión toma control de nuestra vida y nos aferramos a algo. Mucha gente les ha enseñado que ella jamás tuvo hijos después de Jesucristo. La Biblia dice que ella tuvo sus hijos. Amén. Sí, amén. Cuando nosotros leímos, vemos que ella sigue una vida normal con José. Pero el nacimiento divino de nuestro Señor Jesucristo es lo más importante para la raza humana en ese momento. Amén. Por el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Amén. El nacimiento sería milagroso o un milagro porque María todavía era una persona virgen sin conocer varón. Amén. Amén. Esta parte es muy importante entenderla porque la encarnación de Jesucristo fue algo sobrenatural. El Espíritu Santo creó los elementos necesarios para que María concibiera al Hijo de Dios en su vientre. No hubo contacto humano, sino divino. Amén. En el momento que ella recibe el embarazo de nuestro Señor Jesucristo, fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Amén. Amén. El nacimiento sería un milagro, también porque de esa forma Jesucristo no hereda el pecado original que todos heredamos de nuestros padres, porque usted y yo nacimos por deseo de carne, Sí, amén. no por obra y gracia del Espíritu Santo, como nació nuestro Salvador. Gloria a Dios. Al no tener pecado alguno, el Hijo del Hombre, por medio de María y totalmente divino, podía dar su vida
por nosotros allá en la cruz del Calvario, siendo el sacrificio perfecto. Si ustedes ven, en la ley de Moisés habían sacrificios cada fin de año. Amén. En esos sacrificios, el cordero, el animalito que llevaban, era el que pagaba por los pecados de todo el año. Y aquellos pecadores salían limpios ante la presencia de los sacerdotes y de la presencia de Dios, porque ahí estaba Dios. Amén. A seguir pecando para llegar, hasta llegar otra vez el otro fin de año. Pero Jesucristo hace un sacrificio perfecto en el cual ya no hay más sacrificio, sino el que Jesucristo hizo yendo a la cruz Gloria al Señor. para pagar el pecado de cada uno de Sí, nosotros. amén. Es ahí donde hay diferencia, porque Él sigue siendo sacerdote. Él está ante la presencia de Dios intercediendo por su vida y por la mía, Sí, amén. porque Él resucitó de entre los muertos. Gloria a Dios. En el libro de Mateo 1, 20 y 21 dice: y pensando Él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. O sea, también él fue avisado para que no dejara a María, porque en el tiempo de la ley, Jesucristo nace bajo la ley de Moisés. En ese tiempo era un pecado y podía morir apedreada si había engañado a José. Pero ella no estaba engañando a nadie, sino que la obra del Espíritu Santo había poseído su Sí, ser. amén. Sí, amén. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sí, amén. Es por eso que usted y yo alcanzamos a ser libres de todo pecado, de toda contaminación, por el poder de la sangre de Cristo, por el sacrificio en la cruz. Ahora bien, no es lo mismo pensar en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo que obedecer la palabra de Dios. Amén. Nos emocionamos que llegó la Navidad, pero en esa emoción se nos olvida de qué estamos hechos nosotros y qué hay en nosotros. Si usted ha recibido a Cristo en su corazón, usted debe de tener el conocimiento que el que lo va guiando es Jesucristo. Amén. Que aquel que nació en el pesebre vive, pero en su corazón. Gloria a Dios. Ahora ya no nació en un pesebre. Cuando usted lo aceptó, ¿en dónde nació Jesucristo? En su corazón. Amén. Amén. Ahora dele vida a ese Cristo que nació en su corazón. Amén. ¿De qué manera le va a dar vida a Jesucristo o al que ha nacido en su corazón? En la obediencia, en hacerle el bien a su prójimo. En el momento en que usted piensa servirle a Dios, sabe que el llamado no proviene de otro lado, sino de Jesucristo, Amén. porque Él lo llamó a servirle. Sí, gloria a Dios. Ahora ya no hay un pesebre, ni el burrito, ni la Virgen, ni José. Ahora hay un cuerpo pecador que ha recibido a Cristo en su corazón Amén. Amén. y se vuelve santo. Es por eso es que ahora usted es el santo, no la imagen, sino el templo donde mora el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Amén. Señor. Es el momento que todos empecemos a entender que en nosotros hay un propósito grande de Dios. Sí, amén. Que en nosotros ya no hay otra cosa sino amor de Dios. Llegan las Navidades y el ser humano, con toda mala conciencia, llamándose cristiano,
no sabe amar a su prójimo. No puede ser regenerado. Y la palabra de Dios es esa, pureza, regenerar nuestras vidas. Amén. ¿Qué hace la palabra de Dios en el ser humano? La palabra de Dios no es para que diga qué hermosa la palabra que escuché. Dice su palabra que todo aquel que guarde la palabra de Dios heredará el reino de los cielos. Amén. Gloria al Porque Señor. cuando usted guarda es cuando aquello poco que va aprendiendo y va viviendo lo ocupe para hacer la obra del Espíritu de Dios. Amén. Para vivir como santo hijo de Dios. Gloria a Dios. Para que el poder de Dios obre por medio de usted. Que ese templo se mantenga rebosando del Espíritu Santo. Sí, amén. Un día les dio risa, pero muchos dicen o les enseñan a decir, es que yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Y ni a choza llegan porque el Señor ya se fue, ¿qué tiempos? Amén. Gloria al Señor. Porque viven en pecado, en maldad, en odios, en rencores. Estos días que celebra el mundo la Navidad es un momento de meditación para nosotros. Amén. Es un momento de vivir en una relación con Dios y con nuestros semejantes. Los dos grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, con toda tu alma. Amén. Y el segundo gran mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y eso es lo que está haciendo falta. En la iglesia hay gente que no puede ver a su hermano, pero vinimos a la iglesia. La edificación no quita pecados. ¿Sabe quién quita el pecado, verdad? Cristo. Cristo, cuando se arrepiente. Amén. Cuando usted tiene la capacidad de decirle a su enemigo, al que odia, te amo, en el amor de Dios. Es ahí donde hay poder de Dios en el hombre. Y eso es lo que queremos nosotros, vivir en una relación con Dios. Amén. Todo esto aconteció para que se diese, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Hermosa la promesa, el cumplimiento, todo está hermoso hasta este momento. Ahora, ¿en dónde hemos acomodado a nosotros a Emmanuel? ¿O a Dios con nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero Dios debe de estar en su corazón, Amén. no en el corazón de otro o en otro lugar. Es el momento de saber en dónde está Jesús. Y dice la Biblia que despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. La Biblia lo dice que hasta que después que nació su hijo, él tuvo que conocer o tomar a María como su esposa. Amén. Amén. Pero ya el propósito de Dios había venido a este mundo. Sí, amén. El nombre de Jesús significa, o es derivado de Josué, que en hebreo quiere decir Jehová salva. Amén. ¿Por quién lo salva Jehová? Por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Cuando nace, se alegra todo el mundo. Y cuando muere, los malvados se alegran y los justos se entristecen. Pero ¿qué? Cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Eso debería de ser lo más hermoso para todo cristiano, porque si Cristo no resucita, todos nosotros, nuestro camino fuera al infierno. Amén. Las promesas de Dios
se vienen dando una a una conforme las sagradas escrituras. Dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Jerusalén, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Amén. Nosotros tenemos a un Dios sempiterno, que no tiene comienzo de día ni fin de días. Sí, amén. Él es eterno. En ese Dios hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza. En ese Dios hemos puesto nuestra vida, en esas poderosas manos, para que sea Él el alfarero y nos pueda formar a la hechura y semejanza de su Hijo amado. Amén. Se cumplían las promesas de Dios en cuanto Él iba creciendo. Quiere decir que Jesús, el Mesías, su origen es de los días de la eternidad, pero que nacería como hombre en la tierra. O sea, Dios permite que su Hijo venga y nazca en esta tierra como hombre para que Él pudiera salvar a su pueblo. Amén. ¿Le costaría a Dios mandar a alguien ya formado a salvar a su pueblo? Para Él no hay imposibles, Él es Dios. Amén. Pero el que salva a su pueblo tiene que ser carne. Tiene que ser también un ser tripartito como nosotros. Cuerpo, alma y espíritu. Amén. Para que Él entendiera lo que usted y yo sentimos en la carne. Él vivió en la carne lo que nosotros vivimos o sentimos o deseamos, pero sin pecado. Amén. Él fue santo hasta el último día de la cruz. Amén. Él tuvo todo lo que nosotros tenemos para que Él en su grandeza pudiera salvar la vida de cada uno de sus hijos. Sí, amén. Es muy claro que no celebramos una simple fiesta para entretener al niño que nació en el pesebre. Él es Dios con nosotros. Amén. Y esto no es una fiesta pagana. Esta es una fiesta espiritual en su corazón. Amén. Gloria a Bendito Dios. Dios. Porque si fuera paganismo, usted empezara a poner imágenes. Estas son las fiestas paganas. Pero en lo espiritual, usted sabe que nació nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que no sabe es el día ni la hora. Amén. Y todos es natural que sigamos el rumbo que tomó la historia cuando Jesucristo nació, porque es el único ser que tuvo la capacidad de cambiar los tiempos, de cambiar las costumbres y la manera de encontrar la salvación. Amén. Desde que Jesucristo vino, cambiaron los años, de ahí comienza el año primero. Amén. El mundo tomó en cuenta que Él era el propósito de Dios, que Él es el Hijo de Dios. Y de ahí cambian los tiempos, no solo comenzando con el año primero, sino dando inicio a las sagradas escrituras del Nuevo Testamento. Gloria al Amén. Señor. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, que es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Sí, amén. En el libro de Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Los atributos que Dios le da son los de un Dios eterno, Amén. del Hijo de Dios que había sido ungido con los 7 espíritus.
En el momento que usted entiende esas cosas, los que conocen la Biblia saben que Dios unge a su Hijo con todo el poder del Espíritu Santo. Amén. En la Biblia dice que su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte. Cuando hablamos de un Dios consejero, ¿qué encuentra usted en la Biblia? ¿Qué encuentra en el Santo Evangelio del Señor? Sí, amén. Un consejo para encontrar el camino Amén. a la vida eterna. Por eso es que Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Ahora bien, cuando usted sabe que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él, usted tiene el conocimiento de que nadie más lo puede salvar. Ni virgen, ni santo, ni nadie más. Solamente Cristo, Amén. que dio su vida en la Gloria cruz al por Señor. cada Sí, uno. amén. En el libro de Juan 3:16, muchos le han puesto el texto de oro por el propósito de Dios, el amor de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hay poder en la sangre de Amén. Cristo. Sabe que el Señor ha hecho presencia en este Bendito lugar. sea. Levante su mano y créale que le bendice. Usted no saldrá el mismo que entró a esta casa del Señor. Él es grande, Él es poderoso. Extiende esa mano de poder, Padre, porque no viniste a vernos por otra cosa, sino a bendecirlos, a cambiar algo en nosotros. Redarguye el espíritu de cada alma, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Estás aquí, Señor. El Espíritu de Dios se mueve y está para hacer cosas grandes en el cuerpo de Cristo. Ahora bien, lo que nosotros vemos en el texto hermoso que acabamos de leer, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por ese amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, Él da a su Hijo unigénito. Ahora, ¿qué pide? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo hermoso de todo esto es saber que hay vida eterna. Pero acuérdese que siempre les he dicho, no hay ser humano que no haya nacido para ser eterno. La diferencia es, puede vivir una eternidad con Cristo o una eternidad en el infierno. Hay castigo en ese camino. Amén. O sea que resucitará también con de los muertos para experimentar la segunda muerte cuando sea echado al lago de fuego. Amén. Hay castigo para el pecado. Es por eso que nosotros en el caminar con el Señor, pidámosle a ese Cristo que hemos recibido en el corazón que ilumine nuestra vida, que nos guíe en el poder de su palabra. Amén. Y es ahí donde nosotros hemos debilitado. El cristiano la mayoría de veces pide trabajo, finanzas, salud, pero no somos capaces de pedirle a Dios sabiduría para sobrellevar lo que viene todos los días en nuestra vida. Amén. Pídale a Dios sabiduría y entendimiento. Lo demás será añadidura. El texto de Mateo 33 dice que buscad, dice, primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadidura. Dios le añadirá todo lo que le haga Amén. falta. Él sabe de lo que usted tiene necesidad. Él sabe que hay una necesidad en su pueblo y que Él la está supliendo porque usted ha tenido la capacidad de entregar su vida a un Dios poderoso. Amén. Si todos entendiéramos o comprendiéramos a lo que vino y por qué murió, fuéramos sensibles a la voz de su Santo Espíritu, Sí, amén. que recibimos en nuestro corazón cuando aceptamos a Cristo.
¿Es usted capaz de pedirle perdón a su enemigo? Un día unos hermanos les dio risa porque dijo una hermana, lo que más yo no puedo aguantar, que diga que ponga mi otra mejilla. Y eso está viviendo la iglesia. No somos capaces de decirle a alguien te amo, o te perdono, o perdóname. ¿Será difícil pedir perdón o será más agradable ir al infierno? Porque ese pecado lo lleva al infierno. Sí, amén. Entonces, no solo es alegría porque viene la Navidad, sino que debe de haber alegría cuando usted tiene un corazón perdonador, un corazón que ama, un corazón que sabe a lo que ha venido a la congregación. Porque ustedes saben a qué vinieron, ¿verdad? Sí, amén. Tengan esa capacidad espiritual y moral en el camino del Señor para decirle a su enemigo, perdóname, Amén. o te perdono. ¿Sabe usted? Y es bíblico, donde hay una lectura en el libro de Mateo que dice el perdón a los enemigos. Y eso es lo que el ser humano no puede hacer, perdonar. Cuando hablamos de perdón, en la iglesia hay muchos corazones que se entristecen porque no quieren perdonar, sino que quieren vivir en esa vida de odio y de rencor. Sí, amén. Esos sentimientos destruyanlos, en una oración se van. Amén. En el nombre de Jesús, son demonios que perturban a la gente cuando hay odio y rencor. En el nombre de Jesús dice, echaremos fuera demonios. Y eso es lo que está perturbando la vida del cristiano. Porque hay demonios que atormentan nuestra vida, enseñándolos el odio, el rencor y toda obra que no agrada a Dios. Enséñese a decirle al diablo que ya no tiene morada en su corazón. Amén. Que usted es libre, que ha llegado un Dios poderoso y mora en su vida. Veamos lo que dice en 1 de Pedro 3:18. Porque también, dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos, dice, a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Por esa misma razón celebramos todos los días, porque ha nacido Cristo en nuestros corazones. Sí, amén. Gloria a Dios. Cristo ya padeció por usted. Amén. ¿Será grave el padecimiento decirle a su enemigo que lo ama? No, eso debe de ser sencillo porque usted tiene un Cristo perdonador. Gloria al Señor. Dios, aún estando en la cruz, dijo Jesucristo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Amén. Amén. Siendo Él el que daba su vida por nosotros, pidió al Padre perdón porque no sabían lo que hacían. Sí, amén. Usted y yo somos capaces de decirle, perdónalos, Señor, si ellos no son capaces de perdonar. Pero usted debe de tener un corazón limpio, porque su salvación tiene un precio. Amén. Usted fue comprado a precio de sangre. Y si fue comprado a precio de sangre, deje que la sangre de Cristo ejerza poder en su vida y pueda usted ser un hijo de Dios perdonador, que puede amar al prójimo, que puede hacer el bien a los demás. Sí, amén. Esa era la misión de Jesucristo. Él se humilló dejando su gloria para hacerse hombre y así redimir al hombre de sus pecados. Porque en su gloria, Cristo estaba en su trono. Sí, amén. Siendo el Hijo de Dios, ¿no estaría en el trono? Amén. Él estaba en su trono, pero el Padre lo envía al mundo pecador para que dé su vida por usted y por mí. En el momento que Él obedece y en la obediencia del Padre da su vida por usted y por mí, ahora nosotros debemos de transformar nuestro corazón, hacer el sacrificio de sujetar nuestra carne a la voluntad. Sí, amén. Sí, amén. El amor de Dios es lo primordial para todos los que queremos celebrar la Navidad en una reunión familiar. Qué bueno que haga una buena cena, disfrute con su familia sin idolatrías, sin cosas malas,
Qué bonito si ponen sus luces, su árbol, lo que quieran poner. Eso considérenlo que no es pecado, ni ande juzgando a los demás, porque ese es el pecado. Depende de su corazón, no les estoy diciendo háganlo. Pero la gente que pone sus luces y todo eso, ¿será ese pecado? Es más pecado que traiga un corazón envenenado. Amén. Amén. Entonces, disfruten una buena cena, pero con un corazón limpio, que tuvo la capacidad de amar a su hermano, de hacer el bien, de obedecer a Dios. Ese es el llamado, y la promesa del Señor se convierte en salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a hacer la oración. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre. Tú eres grande, tú eres santo y poderoso. Mi Señor, sé tú Gracias, Padre. el que se manifiesta grande y poderosamente, llenándonos de sabiduría, llenándonos del entendimiento, que el amor de Dios se manifieste en el corazón de cada hijo tuyo, Padre. Como también sabemos que aquí hay necesidades, aquí hay enfermos, aquí hay necesitados, pero hay un Dios de poder, hay un Dios de misericordia, que sana, que bendice y que liberta. Señor Jesús, el espíritu de brujería, la hechicería, la santería, la maldición, la enfermedad, se va en el nombre de Jesús. En tu nombre, Padre, reprendo toda enfermedad, todas esas almas que tienen dañados sus hígados, sus riñones, su páncreas, sus intestinos, esos ojos, todo aquello que sea dañado, Padre, ahora es restaurado por el poder de la sangre de Cristo. Hay un Dios poderoso que sana, hay un Dios poderoso que liberta, porque en tu nombre, Padre, declaro la sanidad, en tu nombre declaro que el poder de Dios ha sanado, ha libertado este pueblo, porque santo es el que vive. Así te pido por los que están en esos hospitales, en esas cárceles. Pedimos por este alto desierto, pedimos por nuestro gobierno. Sé tú iluminando esas mentes, Padre. Sé tú bendiciendo México, Centroamérica, ese pueblo de Israel. Tenemos una familia en Cristo Jesús, que eres tú, Padre, quien la bendice, quien la guarda. Ahora en tus manos, encomiendo el cuerpo de Cristo, y eres tú quien bendice la congregación, Padre. Te bendigo y te doy gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén.